El 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, fecha de gran relevancia para México por su riqueza cultural y lingüística, ya que posee más de 68 lenguas y 364 variantes. Según el último censo del INEGI, son más de 6 millones los mexicanos que hablan alguna lengua indígena y eso posiciona a nuestro país entre las 10 naciones de mayor diversidad cultural. Sin embargo, de las 68 lenguas que se hablan, más de 60 están en peligro de extinción. Una de las principales razones es que para la mayoría de ellas no existe una forma de escritura que permita que prevalezcan en el tiempo y le den un lugar en los medios impresos y digitales. México no es el único país que sufre la pérdida de su pluralidad lingüística. Se estima que más de la mitad de los casi 7,000 idiomas que se hablan en el mundo pueden desaparecer en pocos años debido al fenómeno de la globalización. La lengua es el reflejo de las costumbres y la cultura de cada comunidad. Por ello, cada vez que muere una lengua, muere una cosmovisión del mundo. Para evitar esto, las Naciones Unidas proclamaron en 1999 el Día Internacional de la Lengua Materna para promover el multilingüismo y defender la diversidad cultural. Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestro tema es Lengua Materna, Orgullo e Identidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este espacio aquí de Diálogos en Confianza, en donde tenemos un tema muy interesante. Los invitamos y las invitamos a que se queden con nosotros esta mañana, a que aprendamos juntos cómo es vivir para algunas personas en donde no pueden o no saben hablar otra lengua más que la suya, la propia. Y por otro lado, al revés, se ven obligados y obligadas a tener que hablar en español y se va perdiendo esta lengua materna. Fíjese, si ahorita estábamos escuchando que somos casi o son casi 6 millones de personas las que tienen otra lengua, ¿qué tan importante no es este tema? Y sobre todo preservar, fortalecer, revivir estas lenguas y que no se pierdan. Es realmente muy importante porque esto habla de la cultura, de la educación, de la relación social que se tiene que ver con temas de justicia, con todo tipo de temas, porque es verdaderamente muy importante. Hoy vamos a aprender juntos acerca de esto y de lo que sí se está haciendo también para poder preservar o revivir o fortalecer estas lenguas. Así que quédese con nosotros. Óscar Virués, muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Marisa Escribano. Me da mucho gusto saludarte, igualmente a todas las personas que nos acompañan hoy en esta transmisión. Desde luego también saludar a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda, que están en la interpretación de lenguas mexicanas. Y bueno, desde luego estamos aquí pendientes de todos los comentarios que a través de las redes sociales nos hacen llegar, tanto en Twitter como en Facebook. Qué importante lo que tú decías, desde luego el tema de hoy es muy importante. Escuchábamos en la introducción, al perderse una lengua, al dejarse de escuchar, al dejarse de hablar, se pierde no solamente eso, sino toda una cosmovisión y es gran parte de la riqueza de cada país, evidentemente. Entonces, tenemos que defenderlo. Ya hay comentarios, Flica, por ejemplo, nos dice uno, a mí me costó mucho tiempo poder estudiar náhuatl. Estaba reservado antes a la carrera solamente de filosofía y hasta el 2007 lo abrieron para todo mundo. Entendí mucho la cosmovisión prehispánica y la lengua náhuatl. No debemos dejar de morir ninguna de las lenguas. Es un placer escuchar poré, náhuatl, otomí, mixteco, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, por supuesto, pues estaremos dándole voz a todas las llamadas y comentarios que nos hagan llegar. Desde luego, para seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También está la página de Facebook de Diálogos en Confianza y el número telefónico que es el 51 66 40 00. Le damos la bienvenida y saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos siguen a través de la señal internacional de Canal 11.
Pues muy bien, y vamos a presentar a nuestros especialistas el día de hoy. Está con nosotros Carmen Gómez Montt. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación e Innovaciones Tecnológicas de la UNAM, en donde presentó la tesis Los usos sociales de Internet en los pueblos indígenas de México. Y entre sus recientes publicaciones están Redes indígenas y lógicas de construcción de capital social en Internet, Redes sociodigitales en México y reflexiones sobre la lectura de cuentos indígenas. Bienvenida, Carmen, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos acompaña también Iván León Javier. Él es hablante de náhuatl, activista lingüístico e intérprete traductor de esta lengua, subdirector de investigación básica de la Dirección de Investigación del INALI. Bienvenido. Hola Marisa, buenos días. Buenos días. Tomás Suárez es coordinador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Bienvenido también, Tomás. Y está con nosotros Víctor Cata. Él es historiador, lingüista y traductor. Y además tuvimos la oportunidad de estar con él y de pasar un rato muy lindo, la verdad, en tu compañía, Víctor, allá cuando estuvimos en Juchitán, después de los recientes sismos. Bienvenido y gracias por estar aquí. Ahora tú aquí. Adiós, y Marixa, gracias, buenos días y es un placer para mí estar con ustedes. Qué bueno, muchas gracias, Víctor. Bueno, pues así las cosas, ¿qué les parece si para empezar este programa vemos la siguiente cápsula justamente acerca de las lenguas maternas? ¡Ay! Ya está, perdón. Vamos entonces a platicar ya directamente con nuestros especialistas. Y bueno, justamente estábamos viendo acerca de los 6 millones de personas que hablan diferentes lenguas, las variantes de las lenguas, que además son muchísimas las variantes. ¿Qué significa esto para un país, sabiendo que, por ejemplo, México tiene el segundo lugar como el país que más personas hablan lenguas distintas, ¿no? Diferentes. Perdón. Es el segundo lugar con respecto a América. América, sí. A sí. nivel mundial somos el décimo, tomamos el 10º lugar. Realmente el primer país con mayor diversidad lingüística es Brasil. Ajá. ¿Sí? En México, efectivamente, los últimos trabajos que se han hecho nos hablan de 364 variantes de 68 lenguas. ¿Sí? Y aquí lo que tenemos que tener muy claro es un término que muchas veces se usa, un término despectivo, que es el término dialecto. Dialecto. ¿Eso es despectivo? Pues, Fíjate, y lo hemos escuchado toda la vida. Alguna gente piensa que una lengua indígena es menos que una lengua tradicional. Sí. Y dice, el dialecto ese, ¿no? Pero realmente todas las lenguas son susceptibles de poseer un dialecto. Porque un dialecto es la variante regional de una lengua, notablemente distinta, pero no al grado de entorpecer la comunicación. ¿Sí? Okay. O sea, nosotros oímos, por ejemplo, en castellano o español, hablar a alguien de la península de Yucatán, y es notablemente distinto, pues no se interrumpe la comunicación. O escuchamos a un argentino, escuchamos a un colombiano, o alguien del norte, o alguien del centro de México, de la costa. Es notable diferente, pero no se corta la comunicación. Sí. El problema es cuando se corta la comunicación. Y esto hace que muchas veces el número de lenguas y variantes sea un poco impreciso, porque mucha gente ve dialectos cuando en realidad ya están tan diferenciados que son lenguas, o muchas veces consideran lenguas cuando en realidad son variantes nada más. ¿Sí? Claro. Entonces el INALI, haciendo justicia a todos los hablantes, a todas las variantes, nos habla de 364, y eso complica un poco la visión para el público en general. Si reducimos a 68 lenguas, pues ya el universo es menos amplio. Que de todas maneras son muchas, Son ¿no? muchos. Y tendríamos que reducir todavía más a la familia lingüística. Creo que es muy interesante ubicar lo que es una familia lingüística, que es un grupo de lenguas emparentadas entre sí, es decir, que tienen un origen común. Entonces, por ejemplo, de las 5 familias más importantes por número de hablantes, debo aclarar que no hay lengua superior ni lengua inferior. Claro. ¿Sí? Las lenguas son diferentes, pero no hay lengua superior ni lengua inferior. Entonces, las familias que tienen por su número de hablantes más importantes son el otomangue, y generalmente los nombres de esas familias se les da desde su dispersión. Se llama otomangue porque va desde el otomí hasta el mangue que se habla en Nicaragua. ¿Sí? Entonces el otomangue, por ejemplo, engloba a 11 de las 16 lenguas que se hablan en Oaxaca, pero también engloba al matlacinca, al mazahua,
al otomí, al pame, al chichimeco de Jonás y por supuesto muchas de las lenguas de Oaxaca, como es el zapoteco, el mixteco, el chocho, el popoloca, el huicateco, el xcateco, el amuzgo, el chinanteco, pero también una lengua que desgraciadamente es una lengua muerta, que es el chiapaneca. Chiapaneca. Sí, no debemos confundir chiapanecos, Ajá. que son todos los del estado de Chiapas, Sí. con el chiapaneca, que era una lengua que se hablaba en Chiapa de Corzo. Okay. Esa lengua era otomangue. Y el mangue, que se habla hasta Costa Rica, en Nicaragua, y el choroteca. Choroteca también son de los otomangues. Otra familia importante es la familia Mijezoque, que está generalmente en el istmo de Tehuantepec. Esa familia era la lengua de los olmecas, la primera gran civilización mesoamericana. La familia maya, que tiene 31 lenguas distintas, la mayoría de ellas se hablan en Guatemala, pero a raíz de los conflictos armados de los 80s en Guatemala, migraron mucha gente de Guatemala a México. Y actualmente en México aparece en el censo, en estas 68 lenguas, quiché, ixil, cachiquel, que son lenguas totalmente de los altiplanos guatemaltecos. Tenemos también la lengua yuto-azteca. Se llama yuto-azteca porque va desde Yuta hasta los aztecas. Sí. Y ahí incluye al tarahumara, al yaqui, al mayo, al huichol, al cora, al náhuatl propiamente, al popoloc, a esta lengua que se habla en Oaxaca, que no forzosamente es una lengua... ¿Cuál sería? ¿Cuál? ¿A el cuál te pochuteco. refieres? ¿Ah? El qué? pochuteco, el Es una pochutla. variante del náhuatl. Pues no es una lengua realmente, Ya se extinta. pensaba que era un dialecto del náhuatl, pero no, tiene un origen distinto al náhuatl, el pochuteco. Por eso a lo mejor nos cuesta tanto trabajo entender que son tantas las lenguas, ¿no? O sea, es como complicado. Por ejemplo, en una misma región, en un mismo lugar, ¿se pueden hablar diferentes lenguas? Claro, por ejemplo, yo vengo de una región rica lingüísticamente. De las 5 familias lingüísticas que se hablan en Oaxaca, 4 están en el istmo de Tehuantepec de manera natural. Están 2 lenguas aisladas, que es el guave y el chontal de Oaxaca. Yo crecí en el mercado de Juchitán oyendo estos idiomas, pero es una cuestión rica, no solamente Juchitán, Tehuantepec, hay otras zonas ricas en el país, por ejemplo, pienso en esta zona de Guerrero, que también donde convivieron muchas culturas, pienso en estos lugares de encuentro en la zona maya con sus variantes, con sus diversas lenguas mayances, pienso en el Valle de Oaxaca, con todos estos pueblos que llegaban al mercado de Tlacolula, por ejemplo, que sigue existiendo. Entonces yo crecí viviendo, oyendo el guave, oyendo el chontal, el mije, el zoque, las diversas variantes del zapoteco, el zapoteco de Juchitán, de Ixtepec, de Iztaltepec. ¿En qué va variando? O sea, para que podamos entender, o sea, cómo varía. Por ejemplo, en las variantes del zapoteco del istmo, varía en el tono, por ejemplo, y también varía en la parte léxica. Por ejemplo, en el zapoteco de Juchitán a la flor le decimos guie, los de Iztaltepec dicen ye y los de Ixtepec dicen guia. Okay. Entonces vas aprendiendo a reconocerlos por la forma de hablar, Ajá. los vas identificando de qué pueblo son. Y además hay todo un lenguaje, no solamente en la palabra, sino también en la vestimenta, en la manera de usar la enagua, en la manera de peinarse, en la manera de los calzados que usan. Entonces uno se vuelve experto en leer de qué pueblo vienen y te permiten también, a lo que tú decías hace rato, en qué beneficia a México que tenga una riqueza lingüística. Pues nos beneficia en tanto que vemos estas diferencias y en estas diferencias nosotros también nos vemos y vemos varias posibilidades de pensar y de vestirse distinto y de comer diferente, a pesar de que convivamos en una geografía muy pequeña. Claro. Entonces, puedes saber que la señora de Iztaltepec por los panes que trae, por los cacahuates que viene a vender, cada persona tiene sus características y también ves otra manera de pensar. Eso enriquece muchísimo, estoy segura, pero de alguna manera crea rivalidades, crea conflictos o al contrario, o sea, ¿cómo se vive esto? Pues el ser humano siempre ha sido etnocéntrico, ¿no? Todos los pueblos del mundo siempre se han considerado el ombligo del mundo. Pienso en los griegos, que a todos los que no hablaban griego les llamaban bárbaros porque pensaban que el idioma decía barbar, todo el que no hablara griego.
pienso en los nahuas, que cómo llamaron a todos los pueblos de Mesoamérica. Y pienso en los mismos zapotecos de donde yo soy, cómo llamamos a los guaves, cómo llamamos a los mijes, pero lo que no sabemos es cómo nos llaman a nosotros. Eso sería interesante. Exactamente, ¿no? Te tienes que pasar del otro lado para ver cómo te dicen a ti. Ajá. ¿Qué ibas a decir, Mauricio? Sí, bueno, retomando lo que está comentando Víctor, en el caso de la región náhuatl de la montaña baja, existen, por ejemplo, dos variantes contiguas, el náhuatl de la comunidad de Citlala y el náhuatl de la comunidad de Acatlán. A pesar de que las diferencias de pronunciación, de entonación o de palabras son un poco distintos, hay cierta relación económica. Por ejemplo, los de Citlala, a los de mi comunidad, que hay muchas mujeres artesanas, les compran las enaguas y el huipil. Y entonces en ese contexto hay estas interrelaciones, hay este diálogo, hay esta interculturalidad, que a pesar de estas diferencias del lenguaje y además interesante también de la vestimenta, pues tenemos este vínculo, ¿no? Y me parece que también los mijes, porque también conozco la región del Istmo, estuvimos ahí el año pasado, los mijes, por ejemplo, son los que comercializan el traje típico tradicional del Istmo a los zapotecos de Juchitán, por ejemplo. Entonces pienso que ahí es donde se reactivan estas interrelaciones sociales y culturales, ¿no? Y bueno, fuera de ahí podemos hablar de diferencias y cuestiones de actitudes donde a lo mejor uno se pelea con el otro, hay disgustos, no le caen bien, y pues eso existe en toda la humanidad, como bien lo ha dicho Víctor Cata. También quiero comentar respecto a lo que decía Tomás al inicio. Efectivamente, nuestro país es muy rico en cuanto a diversidad cultural y lingüística. Me parece importante mencionar que en nuestro país, en el 2001, por primera vez el Estado reconoce a México como un país plurilingüe, pluricultural, algo que no estaba establecido constitucionalmente. A raíz de eso se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Ahí te voy a interrumpir porque vamos a ir a una pausa y ahorita seguimos platicando de ello. No se vaya, regresamos. Aquí en la CEDEREC hemos venido trabajando en la creación de una red de intérpretes traductores en lenguas maternas. Al día de hoy tenemos 24 representantes de las 55 lenguas que se hablan en nuestra ciudad, de las 68 lenguas que se hablan en nuestro país. Pero si un día tenemos una solicitud de alguien que no hable una de esas 24 lenguas que tenemos integradas en la red, nosotros lo localizamos con otras redes que tenemos de intérpretes en lenguas maternas. Es súper importante que cualquier persona en nuestra ciudad, está en la Constitución de nuestro país y en la Constitución de la Ciudad de México, que requiera de un traductor, ya sea en un hospital, ya sea en una escuela, ya sea que esté privado de su libertad, que sepa que cuenta con la CEDEREC, con el gobierno de la Ciudad de México, para tener un intérprete que le ayude a entender, en el caso, por ejemplo, de los que están privados de su libertad, de que lo están acusando. Y bueno, también hemos apoyado a algunos niños que están en la escuela y que llegan a la Ciudad de México sin hablar español. Ese acompañamiento ha sido tan sustancial en su educación y en su correlación dentro de la escuela, que nos ha permitido que la escuela se adapte a ellos y entonces podamos empezar en ese camino de tener escuelas interculturales. Otro de los proyectos que tenemos aquí en la CEDEREC es el micrositio de la lengua náhuatl. Con este micrositio hemos tratado de irle diciendo a los capitalinos y a todos los que vienen a esta ciudad que nosotros, nuestro origen de nuestra lengua es el náhuatl. El náhuatl de Milpalta, que aún se habla, es el originario de nuestra ciudad. Y tenemos ahí una serie de textos que permiten conocer un poco de ese náhuatl que nos dio origen
origen a quienes vivimos en esta ciudad. Pero hoy estamos obligados por ley a buscar que ese micrositio se expanda hacia las escuelas. Es un proceso que llevará un tiempo, pero es muy importante porque así como hoy tenemos la materia del inglés obligatoria, llegará el momento en que el náhuatl sea obligatorio dentro de las escuelas y entonces no estemos en riesgo de perder una de nuestras lenguas maternas en nuestro país, que es el náhuatl originario de la Ciudad de México. En este micrositio lo que vamos a encontrar son palabras básicas con las que podemos empezar a comunicarnos. Y también pues su referencia, ¿no? Así como nos hemos aprendido los idiomas en general, cuando tenemos una imagen, cómo se escribe, cómo se dice, cómo se pronuncia, importantísimo. Y insisto, la importancia de este micrositio es defender, mantener el náhuatl, que es la lengua originaria de la Ciudad de México. Qué interesante, y además imagínense que si la tecnología ha avanzado tanto y bueno, a veces hasta nos rebasa, ¿cómo será cuando tienes otra lengua? ¿Cómo será entender lo que está sucediendo en el mundo digital, en el mundo de la tecnología, en todo lo que está ahí afuera? Pues es muy complicado, ¿no, Carmen? Sí, definitivamente. Bueno, la parte tecnológica, que es la que a mí me ha correspondido estudiar durante los últimos casi 20 años, cerca de las comunidades indígenas, realmente es sorprendente, porque nos lleva a ver por una parte esta flexibilidad tecnológica, podríamos decir, que puede dar una respuesta amplia, pues justamente a todos los temas que se han mencionado aquí, la pronunciación, los grafismos, las variantes, que no lo daba antes una máquina de escribir, lógicamente, ¿no? Y por otro lado, es un medio tan rico que da para audios, para videos, para fotografías, para creación de sitios web, como lo acabamos de ver. Y algo que tú mencionabas desde un principio es qué vamos a hacer ante este peligro de extinción de lenguas indígenas, ¿no? De lenguas originarias, incluso. Más o menos son 7,000 en el mundo y está calculado que en unas décadas más se puedan perder hasta la mitad. ¿Por qué se pierden? O sea, ¿qué pasa en estas comunidades que dejan de hablarlo? Bueno, dejan de hablarlo por muchos motivos. Podríamos decir que el principal son las migraciones. O sea, las migraciones son definitivamente una de las amenazas más grandes porque las comunidades van dejando sus lugares de origen, van a otros sitios. Al ir a otros sitios se van metiendo pues otros modismos y no existe ese pensamiento original. Podríamos decir, no solo se pierde la lengua, sino que se pierden muchos elementos de la cultura que se mencionaba aquí, el vestir, el comer. Si te vas a Estados Unidos, pues no puedes comer de la misma manera que comes en Cuchitán, ¿no? Claro. Sin embargo, la tecnología está creando puentes muy, muy importantes. Por ejemplo, me ha tocado ver el caso de purépechas que viven en Washington, que abren una ventana por Skype y se enlazan con los purépechas que están en Michoacán y van haciendo una celebración paralela y van viendo desde cómo se hacen las corundas, la danza de los viejitos y finalmente terminan con un festival de rock indígena. Entonces podemos decir que es muy amplio el espectro que cubre la tecnología. Pero lo más importante es que los mismos grupos que están al frente de la tecnología, digamos Google, Wikipedia, Mozilla, han emprendido una labor muy, muy importante para el fortalecimiento de estas lenguas. Ya hablaremos más adelante porque es realmente un proyecto sorprendente. Incluso Facebook, que hace 2 días, ahora que está el Festival Mundial de Móviles, decía que quiere interconectar en América Latina a 100 millones de latinoamericanos, precisamente de las regiones que tienen menos acceso. ¡Ay, qué maravilla! Entonces eso es muy importante porque al crearse un registro en Internet, que también hay una gran complejidad en la manera en cómo se van creando estos registros, la discusión de la lengua, tú cómo escribes esta palabra en náhuatl, tú cómo la escribes, y entonces ahí se puede crear una deformación. Claro. Es muy, muy delicado, pero al mismo tiempo es una esperanza. Ajá. Entonces eso es muy, muy interesante de constatar que aun si las migraciones se siguen
dando con tantísima intensidad. La tecnología puede unir, Claro. ¿no? Puede servir para Para rescatar en este sentido o crear un registro que ya después INALI o los expertos pueden decir y certificar, porque sí va a hacer falta la certificación. Ok. ¿No? Y luego por ahí, perdón, dime. Es que quería nada más responder a lo que decías, que por qué se pierden los idiomas, ¿no? Sí. Son muchos los factores que intervienen para que un idioma se pierda. Tiene que ver también con políticas lingüísticas que implementa un país sobre todo cuando no saben qué hacer con la diversidad lingüística. En el caso de nuestro país es una política que comenzó desde los Borbones en el siglo XVIII, que continuó en el siglo XIX con el México independiente, y pues el país no sabía qué hacer con tantas lenguas. Y pues se iniciaron programas para fortalecer al español como lengua dominante, y a su vez también se crearon como estigmas, como toda una campaña racista para minimizar a las lenguas indígenas empoderadas en sus regiones. Pienso, por ejemplo, en el maya de la península de Yucatán, que dominaba toda esa zona. Pienso en el náhuatl que se extendía en todo el Valle de México, en muchos estados de la República, el zapoteco que dominaba todo el istmo de Tehuantepec hasta parte de Chiapas y de Veracruz. Y cómo con estas políticas que nosotros lo vivimos en las escuelas, cuando ingresamos a las escuelas, que se nos persiguió mucho, ¿Sí? Se nos golpeó, se nos amenazó para no hablarlo, para impedir que el... ¿Cómo era ese impedimento, digamos? ¿Venía de parte de quién? De los maestros, pero no los maestros como persona individual, sino de todo un sistema. Del sistema educativo, del sistema educativo. Estaba prohibido hablar la lengua. Estaba prohibido hablar la lengua, aunque el maestro hablara el idioma. Entonces, ¿cómo? Pues castigándote, diciéndote, si tú hablas el zapoteco, tantos reglazos, tantos pellizcos, tantos jalones de oreja. Y bueno, esos son los castigos corporales, y aparte venían los castigos verbales, ¿no? Sí. El decirte tonto, el decirte, denigrarte como persona y decir que tu idioma no sirve. Entonces, en las juntas con los padres de familia igual se repetía el mismo discurso, y los padres pues se lo creyeron. ¿Por qué? Sí. Porque todas las personas buscan que sus hijos tengan un mejor nivel de vida, y el español como lengua dominante pues te permitía eso, ¿no? Tener acceder a la educación, acceder a un buen empleo, desempeñarte fuera de tu área geográfica, tener más posibilidades, sin ver que los idiomas pues son eso, son idiomas. Claro, claro. Y por ejemplo, en tu casa se hablaba el zapoteco. En mi casa, como en muchas casas, se hablaba el zapoteco, pero los padres no querían que lo habláramos. Tenía un tío muy chistoso, que trabajó como oficinista en Matías. Lo recuerdo como por el 82, llegaba con sus pantalones con valencianas y las pinzas, ¿no? Y la camisa por dentro y su cinturón y su sombrero tardán. Lo que recuerdo de él es que decía, si yo supiera, dice, quién inventó el zapoteco, lo colgaría del árbol más alto de Juchitán. No hablen el zapoteco, dice, es un dialecto, no sirve. Y pues uno niño pues lo escucha, pero en estos momentos con todo lo que sé, pues lo comprendo, ¿no? No sé qué clase de martirio pasó él para poder hablar la lengua nacional, y todo lo que padeció al salir de su pueblo, y no quería que nosotros pasáramos por lo mismo. Claro. Y por ejemplo, ahora tú hablas el zapoteco, ¿en qué instancias hablas zapoteco? En todas las instancias. Por ejemplo, pasa conmigo cuando voy al banco, sobre todo en las instancias de poder, de autoridad, ¿no? Cuando voy al banco, sé que el cajero o la cajera habla zapoteco. Yo le hablo en zapoteco, ella me contesta en español. Todo lo que ella me dice, vamos interactuando, ella lo hace. La pregunta típica que te hacen, ¿no? ¿Le puedo servir en algo más? Mangasi, gracias, de nada, y ya. Pero es un diálogo como en zapoteco y en español, y ahí estamos, ¿no? Y es esta estigma que todavía aparece, y muchos padres indígenas por lo mismo no permiten que sus hijos hablen las lenguas indígenas, ya no zapotecos, sino todas las lenguas indígenas. Todas las lenguas. Sí, de alguna manera como que piensan o sienten, y además tienen razón, en que se quedan aislados, se quedan ¿no? marginados, por decirlo de alguna manera, si hablan su lengua, ¿no? Sí, sobre todo esto es un estigma que se da después de la independencia. Generalmente en la época
colonial, muchos frailes, religiosos, católicos, nunca se refirieron a las lenguas como dialectos. Decían arte de la lengua tal, vocabulario y arte de la lengua tal. Pero a partir de la independencia, justamente cuando se hace el castellano, la lengua oficial, empiezan todas unas campañas de castellanizar a la población indígena y justamente reducir el número de hablantes de distintas lenguas. Cuando viene a principios del siglo XX, se creía que lo ideal era acabar con todas las lenguas indígenas y que todo el mundo hablara castellano. Y comienza un proceso de castellanización muy fuerte. Sin embargo, hacia los 60, 70 se dan cuenta de esta barbaridad que se está haciendo y se comienza a enseñar libros en las lenguas indígenas. Se empiezan a editar libros para enseñar a los muchachos a aprender a leer primero en lenguas indígenas y después que aprendan el castellano. Y ahora con los medios de comunicación prácticamente ha habido una revalorización de las lenguas indígenas. Y sobre todo, por ejemplo, Juchitán ha sido un caso muy especial del zapoteco. Yo en una ocasión tuve la oportunidad de dar una conferencia en Juchitán entre guaves, chontales de Oaxaca, mijes, zoques y zapotecas. Y me decían los otros, ¿por qué los zapotecas sí se sienten orgullosos de hablar y nosotros no? Porque hay un proceso de zapotequización muy fuerte en el Istmo. Y la Casa de la Cultura ha jugado un papel muy importante en esto en Juchitán. Porque en Juchitán los letreros de las tiendas, los letreros de los salones, todo está en zapoteco. Y la gente se siente orgullosa de zapoteco. En cambio los otros, como no tienen eso, no se sienten orgullosos de su lengua. Claro. Ahora, por ejemplo, hay grupos de rock de muchachos de lenguas indígenas, ¿no? Y esto hace que valoren su lengua. De pronto, el que se use la lengua, justamente valora la lengua. Porque si no se usa, justamente están condenadas a desaparecer. Yo decía, ¿cómo preservar estas lenguas, no? ¿Cómo preservarlas si depende de cada comunidad el que quiera seguirlas usando, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que pues, trabajar todos en conjunto, porque tiene que ver con lo que decíamos al principio, tiene que ver con educación, tiene que ver con cuestiones sociales, pero también tiene que ver con cosas legales, ¿no? Por ejemplo, la justicia. Me pregunto qué pasa con una persona en términos de la justicia, cómo entiende, cómo viven eso. Ahorita vamos a platicar de eso, pero tenemos muchos comentarios. Vamos con Oscar rápido. Sí, así es. Por ejemplo, de Vicente Guerrero que nos dice, ¿qué es la lengua materna? Es el sonido ancestral del silencio para platicar con el universo. Me parece maravilloso y de hecho hay muchas o diversas formas y muy poéticas, desde luego, en cada una de las lenguas. Pero a propósito de todo ello, Canal 11 tiene una serie siempre pendiente, evidentemente, de la riqueza cultural de nuestro país y de involucrar justamente a todos o hacer lazos con toda la comunidad. Tiene una serie llamada 68 Voces, 68 Corazones. Y esta es una serie de cuentos indígenas animados, narrados en la lengua originaria y creados bajo la premisa «Nadie puede amar lo que no conoce», con el fin de ayudar a fomentar el orgullo, el respeto y el uso de las lenguas indígenas mexicanas entre hablantes y no hablantes, así también como ayudar a disminuir la discriminación y fomentar un sentido de orgullo hacia todas las comunidades y culturas que forman parte de la riqueza cultural de México. Y próximamente se estrenará la siguiente temporada, así que les pedimos y los invitamos para que estén muy atentos precisamente y no pierdan detalle de esta serie 68 Voces, 68 Corazones. Vamos a ver la siguiente cápsula. Hichias cholik tenameye, ayla tulkerems bil shut te la yalbay tesmee, jun yash muy bael ta chulchan, jun te kereme yalas na te mabastak shkushinik le tabalumilale, hachik ta beel tas basmaik, hich te bitil kalal yakik ta beele, te nae kunkunyak ta toyel moel. Kalal namal ayikisha te tabalumilale, te shute la yalbe tesmee, te yas pitish baike. Sok te mabayok tes baik, jun yatonanishilulans baika. Tesmee ha katbuta u sok haya yak shohobil ta huhun akobal ha te shutil kereme nama tobael sok ha katbuta kaal junias kishnu te antsguiniketik sok te balumilale ha hich te binutil abototik te u sok te kaale hich yascholik te batzil guinik tseltale.
La armonía de hecho es maravillosa y es lo que nos perdemos muchas veces, pero no suena magnífico de verdad al oído. A mí la verdad es que... Es dulce. Es dulce y seduce muy fácilmente, Sí. la verdad es que es maravilloso. Oigan, por ejemplo, Cris en Twitter nos dice, tenemos una gran riqueza en cuanto a lenguas, lástima que no las valoramos y muchas veces hasta las menospreciamos. Y nos hace un ejercicio porque nos comparte además también una regla para saber cuál es tu sobrenombre en Totonaca, así para que lo puedan visitar también. Bueno, es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos aquí a Diálogos en Confianza. La Constitución Mexicana en tu lengua es una plataforma virtual que está a tu disposición desde febrero de 2017. Por medio de esta, puedes acceder a traducciones completas de la Carta Magna en las lenguas con mayor número de hablantes y 28 textos explicativos escritos en las lenguas en peligro de desaparecer. El sitio web presenta una edición digital que incluye audios sobre el tema para aquellos que no pueden leer. Y también se contará con una versión física, la cual se acercará a las comunidades a las que se dirige a través de la Red Nacional de Bibliotecas, Academias de Lenguas Indígenas, gobiernos estatales y municipales, entre otras instancias. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos a través del sitio La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en tu lengua y preservemos la diversidad lingüística de nuestro país. La Constitución Mexicana en tu lengua puedes consultarla en el sitio web www.constitucionenlenguas.inali.gov.mx. Bueno, pues aquí seguimos y estamos platicando con Tlaloc. Hola Tlaloc, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Y también con Feliciano. Buenos días. Ustedes están en un grupo o tocan la guitarra y cantan y todo esto en zapoteco. Sí, ahorita estamos trabajando Tlaloc Guerrero y un servidor Feliciano Carrasco en dos proyectos, uno para promover la lengua a través de la poesía y la música. Estamos terminando un disco, Tlaloc Guerrero, la música, Irma Pineda, Natalia Toledo, dos poetas juchitecas y un servidor, también músico. Entonces este proyecto se va a llamar La Ola Zapoteca. Ajá. Es para promover justamente nuestra madre lengua. Y también tenemos otro proyecto entre Tlaloc Guerrero y Roque Robles, que es un gran músico, también egresado de la Escuela Nacional de Música y que toca con la Sinfónica Nacional. Y bueno, pues estos dos proyectos tienen como objetivo difundir nuestra lengua a través de las canciones. Así es. ¿Cómo es en su edad y en su entorno el hablar zapoteco? ¿Sí lo quieren hablar? ¿Entre ustedes lo hablan en zapoteco? ¿Cómo es esta convivencia? De hecho, la convivencia es muy natural. Por ejemplo, en los proyectos de música y del Centro Cultural Macario Matos que preside Feliciano Carrasco, a través de la lengua tratamos de difundir la cultura a través del arte. Entonces, hacemos canciones en zapoteco, con traducciones al español, y bueno, es tratar de evocar a los jóvenes este amor a través de la música. ¿Los jóvenes hablan en zapoteco? ¿Entre ellos? Algunos sí. Hecho, sí. ¿La mayoría qué? El maestro Feliciano tendría el dato correcto. A ver, Feliciano. Bueno, yo creo que hay muchos jóvenes que sí lo hablan todavía y hay muchos jóvenes que lo entienden pero que ya no lo hablan, como lo que decía el maestro Víctor Cata hace rato, que hay un diálogo de zapoteco y español, ¿no? Sí. Algunas personas que le hablas en zapoteco te entienden perfectamente, pero te contestan en español. Pero ¿no? Sí, yo creo que hay muchos jóvenes que están trabajando, haciendo poesía, haciendo rock, bueno, rap en zapoteco, y bueno, eso habla de que pues hay muchos jóvenes interesados en el arte y en la promoción de la lengua. Ok. La verdad. Y ahorita, ¿qué ibas a decir? La verdad, sí se está promoviendo bastante en Cuchitán. Me da mucho gusto que muchos jóvenes mediante las redes sociales, las páginas que se trabajan en Facebook, otras instancias, el maestro Francisco, mediante sus proyectos que algunos paisanos como Nelson Guerra tiene ahorita clases en diversos puntos en Cuchitán, Cortamortaja con Víctor Cata los sábados al mediodía, muchas diversas páginas que se promueve nuestra lengua. Me he dado cuenta que muchos jóvenes están interesados, quieren aprender. Algunos de la manera chusca lo promueven, de la manera lúdica, y veo que estamos captando mucho la atención hacia nuestra lengua materna. Qué me da muchísimo gusto encontrarme en el parque, en el mercado, jóvenes, niños. También está Natalia Toledo con su gente Vinipiri, está también promoviendo nuestra lengua. O sea, creo que Juchitán ahorita
lleva la pauta en este aspecto en cuanto a promoción de nuestra lengua, el zapoteco. Y a ver, por ejemplo, ¿en qué es diferente ahora a la época, por ejemplo, en la que te tocó a ti o a tus padres? ¿Cómo ha ido cambiando eso? O sea, ¿en qué momento se perdió? ¿A ti te tocó todavía? Me tocó como Víctor en la escuela primaria, que me jalaban, me daban reglazos, me hacían, no sé, 1000 cosas por hablar. En casa, desgraciadamente, por un lado también mi padre siempre nos promovió, nos fomentó la cultura universal. Sí. En ese aspecto él quería que aprendiésemos la lengua, el español, el Diyastía. Y creía que pues si nosotros hablábamos nuestra lengua materna, pues íbamos a hablar mal el español, ¿no? Claro. Y pues nos dimos cuenta que al contrario, eso como que nos da más pauta, nos da más independencia mental, ¿no? De captar. De hecho, yo soy maestra de inglés, aparentemente. ¡Ay, soy jubilada. O sea, vean el contraste, ¿no? Que bendito trabajo, bendita libertad de cátedra aquí en la Secretaría de Educación Pública. A cada una de mis generaciones de alumnos les di mínimo una clase de zapoteco, de la cual yo sí me siento completamente orgullosa. Sí. O sea, le decías inglés, pero zapotequito también. De hecho, tuve chance en una población de Estados Unidos y aquí en el Colegio Americano de dar una clase de zapoteco en inglés. ¡Qué maravilla! No, ¡Qué maravilla! La verdad. Yo creo que nuestras madres, las mujeres, las tecas, tuvieron y siguen teniendo esa fuerza en ellas desde el acto de amamantarnos, ¿no? Vulgarmente, esa cuestión que mamamos en casa. ¿Sí? Sobre todo, al menos a mí, yo sí puedo decir que donde he estado me he sentido orgullosa de esta parte juchiteca, zapoteca que tengo. Y mi zapoteco, que desgraciadamente no es perfecto, porque inclusive en la escritura, que años después todavía se intenta perfeccionar, hay variaciones en cuanto a la escritura, ¿no? Pero lo hablamos con todo el corazón, con todo el alma. Ahí en nuestras páginas que trabajamos en Facebook, siempre hacemos los dichosos memes. Acabo de conocer a un chico. ¿Memes en zapoteco? En zapoteco. Sí, en zapoteco, ¿no? Con imágenes nuestras. Acabo de conocer a un chico que tiene una página en Danayeche, por ahí buscan, ¿no? Así subió como el bupu, ¿no? Como la espuma subió, porque juega con la lengua. Me encanta esa manera como profesora. Digo, para enseñar tienes que jugar con todo, ¿no? Sí, quitarle lo solemne, exactamente, ¿no? Perder un poco hasta la vergüenza. Yo les dije a mis alumnos en el acto de querer aprender una lengua que no es de ellos, ustedes olvídense del ridículo. Hagan el ridículo lo mejor que puedan, de la mejor manera que se puede aprender. ¡Ah, qué bonito! Y así estamos, al menos mi trabajo es parte de eso. Yo soy maestra jubilada y creo que yo me enfoco mucho en promover mi cultura, sobre todo mi lengua, ¿no? Ahorita porto un traje que bueno, no muchos lucen, pero es parte nuestra, es parte definitiva en el proceso de duelo. Fíjate que ahora que fuimos a Juchitán durante los sismos, que estuvimos por allá, es realmente sorprendente porque es bellísimo ver a la cantidad de mujeres que sí portan el traje y la gente joven que ya algunas empiezan a portarlo, que ya empiezan a sentir este orgullo, ¿no? Sentirse muy bien de portar el traje y cada vez se busca más que lo porten. Pero es curioso cómo se ven las generaciones, ¿no? Las mamás y las abuelas portan el traje y las jóvenes pues apenas están como queriéndole entrar a eso, ¿verdad? Pero muy, muy bonitos estos trajes y todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Ajá, tú ibas a decir algo. Sí, solo quiero comentarles que tengo 10 años de estar dando clases de zapoteco en el Centro Cultural José Martí, que ahí además del zapoteco se da el náhuatl clásico, el mixteco, y bueno, pues también el Centro Cultural Macario Matus, que está en la planta baja del edificio Guanajuato. Ahí está el Centro Cultural que lleva el nombre del gran escritor y periodista Macario Matus, un gran difusor de la lengua zapoteca. Y próximamente se van a abrir una serie de talleres en lenguas originarias en este centro cultural, que está en Tlatelolco, en la planta baja del edificio de Guanajuato, frente al Jardín Santiago y un costado del Centro Cultural Universitario. Pero también para los interesados se va a abrir un nuevo curso en la UNAM, en el área de zootecnia y veterinaria, ahí para próximamente en marzo, dentro de poquito, y en abril iniciaremos un nuevo curso de zapoteco. Oye, muy bien, y además cantan y tocan y todo, y podemos oírlos cantar una canción en zapoteco. Claro ¿Qué canción va a ser? Ella.
¿Ella? Se llama ¿Se llama ella? maestro ¿Y quién Feliciano. quién la compuso? Feliciano Carrasco. Oye, todo el tiempo me voy con Feliciano, man. Pues tú qué, Tlalo. Yo soy músico tradicional de aproximadamente 20 años cantando música tradicional y contemporánea zapoteca, con influencias de diferentes géneros, jazz, blues, un poco de bossa nova, ¡Ay, qué rico! samba, y hemos llevado la música a diferentes latitudes del mundo. Samba y todo afortunadamente. eso también en zapoteco. La idea es utilizar las influencias musicales que nos llegan. Somos un pueblo de paso que absorbe de Todo. manera lo positivo. Entonces Claro. queremos Integrar. mostrar que los zapotecas estamos en movimiento desde hace mucho tiempo. Qué padre, qué rico. Oigan, pues vamos a ver cómo se dice en zapoteco. Vamos con Óscar Virués, mientras ustedes aquí nos traen las guitarras. A ver, vamos. Chunune Oscar Viruel, la casica cabella galecido. Eso. Pues aquí estoy. Oye, pues muchas gracias. Hay varios comentarios. Nos dice Gabriela Insunza, nos manda saludos desde Mexicali, Baja California. Nos dice Estrella de Miel, la literatura indígena ayuda a preservar, a promover y a difundir las diversas lenguas y sus variantes. Es un patrimonio intangible que debe cuidarse y que desde luego no debe desaparecer. Y además agrega, creo que el gobierno debe cuidar y crear programas precisamente para salvaguardar todas las lenguas. Nos dice, por otro lado, Liu Bacuic, excelente panel. Tengo un amigo orgullosamente de Guerrero y habla Mepaa, es un gran poeta, Hubert Matigua, utiliza la palabra de su pueblo para alzar la voz en contra de la opresión y la desigualdad de su tierra. Nos dice también Adela Weekend, seamos creativos, flexibles y abiertos a la diversidad, a nuestra forma de vestimenta, el peinado, el calzado, la decoración, la flora y la fauna, el turismo, nombres propios, música, comida. En lo personal usé rebozo el día de mi boda y al cargar a mis hijos a la usanza tradicional y animarnos a aprender una lengua autóctona. Hay libros bilingües de leyendas totonacas y de otras culturas. Y nos manda saludos. Adriana Fernández, qué buen tema. Yo quisiera que me dijeran, ¿dónde puede mi papá estudiar ñañu? Él desde pequeño aprendió algunas palabras y amplió su conocimiento asistiendo a clases en Ixmiquilpan. Por cuestiones de salud se vino entonces a la Ciudad de México y aunque sigue aprendiendo de forma autodidacta, él quiere aprender más. Yo investigué y la FES Zacatlán hay cursos, sin embargo, por cuestiones de inseguridad en la zona, no podemos enviar a mi papá que tiene 73 años. Pero por eso quiero saber si existe otra opción aquí en la ciudad para que él mejore su aprendizaje en ñañu. Mil gracias. Por otro lado, también nos dice Flica, chichimeca viene de chichi, seno materno, y mecatl, lazo. Entonces es lo que nos une con la madre. Desde el aspecto psicológico, la forma en la que fuimos cuidados y alimentados de bebés forma gran parte de la vida, incluidas las palabras y las voces que escuchamos, esto durante nuestro crecimiento, evidentemente. Y dice, me costó mucho tiempo estudiar, un poco más adelante en Michoacán hay estaciones de radio en Poré. Es tan placentero pasear en Pátzcuaro y escuchar la radio y las personas hablando en su lengua materna. Además, saboreando su deliciosa cocina y artesanía. Ver, oír, comer en Poré y mucho más. Y hay muchos más comentarios, pero también pues está esta parte musical que ya Marisa Escribano nos antojaba, así que si desean, pues entonces escucharlo, vamos a verlo. La venga, ulana betibe leistime. La venga, galame. Ella es como un poema, ella es quien
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es una pequeña estrofa, ¿no? Un pedacito de esta canción, pero qué bonitas voces, qué bonito combinan, qué bonito se escucha. Y como decía Óscar Virués hace un rato, es muy dulce, se escucha muy dulce. Qué bonito poder cantar, además, en tu lengua, ¿no? Y que los reciban los jóvenes también, que aprendan de todo esto. Tú decías que entonces, voy a hacer una trampa, a ver si no me mata aquí ahorita Gabriela, pero échate un cachito de un bossa nova o algo en zapoteco. Quiero ver. Machiginilla shingendino asikari Machigate girutiga na shinye Javisende kunishkanda kanasaya tikwachi Ganga chuba kayutina de chike Ibakanda kanasaru chitena Dali jenese kasilachi tikwachi Unishkanda tiguna subanela Nekusiche kuchelabe sikari. Es un fragmento de Bacanda, de César López. ¡Wow! ¡Qué bonito! A ver, Queremos invitarlos. Este 3 de marzo va a estar el maestro Tlalo Guerrero y Edna Hernández en el Centro Cultural Macario Matus. El 2 de marzo un ensamble de jazz con músicos egresados de la Facultad de Música de la UNAM. El 9 de marzo Son Gubilla, que es un grupo que canta en zapoteco. Son cubanos. cubanos. El 16 de marzo exposición individual del pintor Humberto Morales en el Macario Matus también. El 24 de marzo un taller de canto energético. El 30 de marzo va a estar David Aro en concierto, uno de los mejores compositores de Jaltipa, Veracruz. El 31 de marzo va a estar Gabino Palomares y el 14 de abril Anastasia Sonaranda. Todos estos artistas van a estar en el Centro Cultural Macario Matus, que se encuentra en la planta baja del edificio Guanajuato, frente al Jardín Santiago, y a un costado del Centro Cultural Universitario. Ok, muy bien. Óscar, ¿algo querías comentar? Pues sí, yo me quedé pensando que para quienes no hablamos o entendemos el portugués, pues podría bien esta bossa nova haber sido también de portugués, desde luego, pero bueno, no, está mucho más bonito. Y bueno, me uno a las peticiones, entonces si se puede también un rap en zapoteco. Ay, espérate, no presumas hasta que pase yo. Tenemos el Perdona. rap en zapoteco. Mira, aquí me voy a sentar. Tenemos a Cuchirrap precisamente y otros tantos jóvenes, de lo que hablábamos. Los jóvenes en su propia expresión, su propia música. Vamos, una pausa y ahorita regresamos, seguimos platicando, no se vaya. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y mañana también tocaremos un tema bien importante. Hablaremos acerca de las y los jóvenes y construcción de ciudadanía. Y es que muchas personas piensan que precisamente este sector de la población pues a veces todavía no deciden qué es lo que van a hacer con su vida y que están perdiendo el tiempo. De hecho, se les ha satanizado mucho entre los apodos que reciben o en los ninis de que ni estudian ni trabajan y los millennials, pero la verdad es que, por ejemplo, ahora que Marisa Escribano recordaba precisamente los sismos del pasado mes de septiembre, justamente creo que toda la sociedad se vio sorprendida precisamente por todas las y los jóvenes que salieron a las calles y que en esta reconstrucción ciudadana fueron justamente el pilar para que entonces pudiéramos juntos y juntas ir apuntalando nuestra ciudad o nuestras ciudades, porque estuvimos precisamente allí en el Istmo Oaxaqueño y pues desde luego nos dimos cuenta también de toda esta participación. Por eso es tan importante siempre dar una mirada, siempre estar involucrados en saber qué es lo que se puede hacer en pro de la construcción o reconstrucción precisamente en nuestra ciudad, pero desde la visión de las y los jóvenes. Por eso los invitamos a que no se pierdan mañana este programa en punto de las 9 y si quieren asistir aquí al estudio, marquen ahora mismo al 53 41 44 35. Resumen de la primera parte. Realmente el primer país con mayor diversidad lingüística es Brasil. En México, efectivamente, los últimos trabajos que se han hecho nos hablan de 364 variantes de 68 lenguas. Tener muy claro, es un término que muchas veces se usa en un término despectivo, que es el término dialecto. Las lenguas son susceptibles de poseer un dialecto.
porque un dialecto es la variante regional de una lengua, notablemente distinta, pero no al grado de entorpecer la comunicación. Cerca de las comunidades indígenas realmente es sorprendente, porque nos lleva a ver por una parte esta flexibilidad tecnológica, la pronunciación, los grafismos, las variantes, que no lo daba antes una máquina de escribir. Es un medio tan rico que da para audios, para videos, para fotografías, para creación de sitios web. ¿Qué vamos a hacer ante este peligro de extinción de lenguas indígenas, ¿no? De lenguas originarias, incluso, que en unas décadas más se puedan perder hasta la mitad? Dejan de hablarlo por muchos motivos. Podríamos decir que el principal son las migraciones. Las comunidades van dejando sus lugares de origen, van a otros sitios. Al ir a otros sitios se van metiendo pues otros modismos y no existe ese pensamiento original. No solo se pierde la lengua, sino que se pierden muchos elementos de la cultura. Son muchos los factores que intervienen para que un idioma se pierda. Tiene que ver también con políticas lingüísticas que implementa un país. Soy originario de San Francisco Xochitl, municipio de Temascaltepec, Estado de México. Surge el video de 68 voces con nombre de El rescate a la tradición de las luciérnagas de la comunidad en San Francisco, dado que era una tradición que los abuelos cuentan que ya no se ha practicado durante hace muchos años. Este video pues nace justo con esa intención de revivirla, de poder hacer algo por la cultura matlatzinca, dado que es una lengua en muy alto riesgo de desaparición. Esta tradición pues los abuelos solo recuerdan que cuando eran niños lo hacían. Es ahí a donde se muestra a la comunidad la idea de poder hacer un video y pues la comunidad dijo sí, se emocionaron mucho los niños, las personas, y entonces es como también surge o nace la iniciativa de que no solo se queda en un aspecto de la comunidad, sino que también eso se puede mostrar a otras personas lo que se hace y el valor que tiene. Cuando sale el video, pues se muestra posterior a eso en la comunidad y bueno, aún se ven todavía más identificada la comunidad o las personas que están ahí, ¿no? Se sienten parte de este video. Empiezo a dar los cursos en la comunidad, retomo esta actividad y justo los niños se ven interesados y empiezan a preguntarle a los abuelos, ¿no? ¿Cómo era esa tradición? ¿Qué se hacía? Se hace una reunión con toda la comunidad diciéndoles que se tiene que hacer algo por nuestra cultura y venía próxima la fecha de la llegada de las luciérnagas, que es el 28 de junio. Entonces nos organizamos, el día 26 se hizo como un tipo simulacro, posterior a eso, el día 28 la comunidad en general pues salió con sus antorchas, salió a cantar por los caminos, los niños en realidad muy emocionados porque toda la gente empezó a hacer esa práctica, ¿no? Muchos de los padres de familia pues se emocionaron porque también pensaban que era una tradición que ya no se iba a recuperar y hoy en día se sigue practicando y pues espero que siempre siga estando vigente, dado que los niños ya saben cómo se realiza esta tradición. Bueno, pues ahí está. Y se quedó pendiente una pregunta, o más bien una duda que yo tengo desde hace un ratito, que es, en términos de justicia, ¿qué tanto se obstruye esta justicia cuando se habla una lengua distinta al castellano? O sea, ¿qué ha pasado? Porque hay personas que están en la cárcel por no hablar español. A ver, ¿quién quiere contestar? Sí, a mí me gustaría comentar al respecto que hoy en día los pueblos originarios tenemos el derecho a usar nuestras lenguas en los ámbitos públicos y privados. En ese sentido, el 21 de febrero, en Mérida, Yucatán, se realizó el Congreso Peninsular para la institucionalización de la lengua maya, que es un hecho histórico que no se había dado en nuestro país, incluso a nivel Latinoamérica. ¿Qué significa Quiero pensar eso? Que a nivel mundial. Eso significa que como la lengua maya ya tiene su norma de escritura, ya es una obra oficial que se ha publicado también en el Diario Oficial de la Federación, y ahora con su institucionalización, significa que tanto en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, que es en esos 3 estados donde se habla, los servicios públicos y gubernamentales van a ser en la lengua maya, es decir, en toda la estructura gubernamental
tiene que permear la lengua tanto en lo oral como en lo escrito. Eso significa mucho para los hablantes del maya porque van a poder hacer gestiones, trámites en su lengua indígena. Claro. Entonces me parece ahí que hay eso significa, es un acto de justicia para los que hablan maya, y también por allá vamos los demás pueblos originarios que poco a poco, conforme vayamos teniendo cada agrupación lingüística nuestras normas de escritura, se van a ir institucionalizando las lenguas indígenas, que esto debió haberse hecho desde antes con las políticas educativas y lingüísticas, pero como han tenido otro enfoque de castellanización, de homogenización, incluso, bueno, hace un rato cuando comentaba Víctor sobre esas políticas, se me vino a la mente el primer secretario de Educación Pública en 1921, cuando se crea la SEP, dijo que las lenguas indígenas son un lastre para la nación. Hoy en día eso ya no está permitido, o sea, legalmente hablando, pues tenemos derechos lingüísticos, estamos reconocidos oficialmente, nos ampara la Carta Magna, y hay otro enfoque de política educativa y lingüística, de que todos los niños hablantes de lenguas indígenas tienen derecho a aprender desde su lengua materna. Por supuesto, hay obstáculos, estamos creando una infraestructura a nivel nacional, con un modelo educativo que tiene grandes retos de cómo darle prioridad primero a nuestra lengua materna y posteriormente, ¿por qué no?, aprender pues también otras lenguas, ¿no? El español en este caso, que es también una lengua que nos une como todos los mexicanos, y una tercera que podría ser una extranjera, siempre y cuando pues tengamos bien fortalecida nuestra primera raíz, que es nuestra cultura primigenia, mesoamericana y lingüística. Entonces me parece que pues hoy en día podemos ver, por ejemplo, la ampliación de los ámbitos de uso de las lenguas indígenas, algo que no se observaba antes, ¿no? Con la muestra musical que nos han hecho los compañeros hermanos zapotecos, nos damos cuenta que las lenguas indígenas están saliendo del hogar y están ahora se pueden escuchar en otros espacios públicos. Me choca usar esta palabra porque se oye rara, pero te iba a decir, o sea, está lindo que también las lenguas maternas se modernicen, que esta es la palabra que me suena raro, pero no sé cómo decirlo de otra manera. O sea, que estén presentes en lo actual, en lo moderno, en la vida, no nada más en lo ancestral, sino en la vida cotidiana, ¿no? No solo son las lenguas indígenas. Pienso en esta relación entre el inglés y el español. El español hay veces no alcanza a generar terminologías sobre tecnologías que van surgiendo dentro del mundo anglosajón. Así es. Entonces muchas veces utilizamos préstamos. No es que el español sea incapaz, simplemente pues que no haya, como no sé cómo llamarle, como un trabajo que permita ir a la par que esta tecnología. Sí, como por ejemplo cuando dices, tómate una selfie. Ajá. ¿No? Pues lo estás diciendo en inglés, porque no decir, tómate un autorretrato. Sí, autofotografía. Una autofotografía. Sí. Entonces, pues las lenguas indígenas, a lo que decías, ¿no? Que si las lenguas indígenas, ahora que hay una apertura en el terreno jurídico, si es un obstáculo, creo que es un reto para las lenguas indígenas, porque se tiene que generar una terminología jurídica, una terminología que entienda toda la población que hable cierto idioma indígena, porque uno como especialista puede ir y traducir todos los términos jurídicos, pero hay veces esos términos son fríos, no los entiende la gente. Entonces es un trabajo, es un reto que están para todas las lenguas indígenas, y acercarles y generar más neologismos y estar interactuando. Las lenguas indígenas durante mucho tiempo fueron arrinconadas en el hogar, fueron desalojadas de las universidades, de los centros de saber. Entonces regresar otra vez dentro de estos espacios sí se requiere de mucho trabajo. Así es, así es. Fíjate que con todo esto que está diciendo Víctor me hace recordar, alguna vez haciendo el programa de paseo y estaba en el estado de Michoacán, entrevistaba a un señor que le preguntaba, oiga, ¿y qué nos recomienda a todos los turistas que venimos a la tierra michoacana? Que no vengan. ¿Y sabes por qué lo decía? Me dio risa en un principio, pero la verdad es que había que escuchar lo que traía de fondo.
justo me parece que en ocasiones hay un gran resentimiento porque entonces se discrimina a la lengua materna, a sus costumbres, a sus usos, a sus tradiciones, y entonces nosotros llegamos en realidad como invasores a irrespetar todo lo que ellos hacen. Entonces decía, no puedo hablar entonces en mi lengua porque tú no la entiendes y estoy en mi casa. Tendrías tú entonces que entender un poco más y sensibilizarte, me parece, creo que muy claro, y el que ahora entonces se abra hacia todo el mundo, entonces, pues son lazos que unen, ¿no? Sí, claro, y fíjate, y te entiendo perfecto, pero sería imposible que también en una obvio. escuela se tomaran 68 clases de cómo aprender las principales, digamos, no por en orden de importancia, como decía Héctor, sino porque son, digamos, las matrices, ¿no? Que dan pie a las otras lenguas. Sería imposible que habláramos todo eso. Pero Marisa, no es que se enseñen las 68 lenguas en una región, sino en el caso, como dice Iván, la península de Yucatán se presta porque es un bloque homogéneo. Ahí todos hablan variantes del náhuatl de la península, pero se entienden. Se entiende. En la zona del Istmo, por ejemplo, hay variantes del zapoteco y que nos entendemos. Ahí se puede establecer y no hay ningún problema, pero no se los vamos a imponer a los guaves, ni a los chontales, ni a los mijes, ni a los soques. Ellos tienen sus propios idiomas. Entonces ahí donde se hable más un idioma, pues ahí que se lleve a cabo. Y si quieres hablar con un soque, ¿en qué hablas? En español. Ah, en español. En español. Fíjate que de niño vi una cuestión muy graciosa entre mi abuela y una mije que andaba vendiendo café. Entonces ella, cuando la señora iba pasando por el camino, gritaba café. Y ella sale y le aplaude a la señora. Y la señora regresa, va ella por su jícara y le pone la jícara. Y la mije empieza a ponerle una medida de café hasta completar 5 medidas. Y ahí le dijo ella que ahí nada más, hasta ahí. Y la señora abrió su mano y ella empezó a poner 1 peso, 2 pesos hasta llegar a 10. Ahí lo cerró. Y ella lo abrió y le quitó 5 pesos. Y la señora no cerraba las manos y mi abuela iba poniendo otro peso hasta llegar a 7. Entonces dijo ahí, bueno, pues ahí. Y cuando va pasando los gatitos, entonces la señora señaló los gatos. Ah, dice mi abuela, y muestra otra vez la jícara y pone ya más medidas de café. Entonces, sin hablar, es lo que llamamos sentido común, sin hablar, negociaron el precio del café, hicieron un trueque con los gatitos. O sea, hicieron todo. Se saltaron el español. Sí. El español ahí no servía, sino era el sentido común. Claro. Tú vendes café, yo quiero comprar café, tengo gatitos, ¿te gustan los gatitos? Pues agarra. Qué chistoso. Qué chistoso. Pues sí, ¿no? Piensa que así fue en Mesoamérica. Sí, hay otra forma de lenguaje, sí. Yo quería, agregar un punto que me parece muy, muy importante respecto a cómo usar el español cuando hay esta gran diversidad de lenguas. De hecho, ha tenido una función de unión entre esta gran diversidad, porque es la lengua con la cual te puedes dar a entender cuando se hablan tantas lenguas. En el caso, por ejemplo, de Internet, pues sí hay muchos sitios web, hay mucho material en diversas lenguas, pero hay un momento en que si tú quieres internacionalizar, proyectar hacia afuera tu trabajo en la lengua, en zapoteco, en náhuatl, en mije, pues sí puedes poner tu lengua y después puedes poner también el español y a veces puedes poner el inglés por la fuerte tradición que hay de migraciones o de muchos mexicanos que viven en Estados Unidos. Claro. Ahora, lo que es interesante yo creo que de esta cuestión del castellano, que es un debate muy intenso, sobre todo en lo que tú mencionabas y lo que han dicho también aquí nuestros compañeros en la educación, es que hay que marcar una diferencia entre traducir el castellano a una lengua indígena, como es en los programas de estudio, y otro, hacer el trabajo desde la estructura de pensamiento en la lengua. Eso es lo realmente nodal. Sí. Porque a mí de nada me sirve un texto en zapoteco que deriva de un pensamiento castellano y que poco tiene que ver con mi estructura de pensamiento local, donde realmente radica la riqueza. Y aquí es donde yo veo que en Internet se ha hecho mucho trabajo. ¿Por qué? Porque los propios autores son los de las comunidades. Son los que tienen esa estructura de pensamiento. Sí.
Entonces es algo que yo he venido siguiendo y que no tiene par. Claro, qué interesante lo que dices, porque pues hay detrás de esa lengua no nada más el lenguaje hablado, sino hay toda una cultura, una tradición, una forma de pensar, una forma de ver el mundo, que es lo que decimos la cosmovisión. Entonces, por eso es tan difícil la traducción, ¿no? Tiene que ser mucho más profunda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una traducción compleja. Compleja. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Todavía tenemos muchas personas con las que vamos a platicar, así que regresamos rápido. Este proyecto es el proyecto de tangibles educativos para lenguas indígenas. Es un proyecto que surge de colaboración que ya se tiene por más de 15 años con un centro hermano, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, conjuntamente con INAOE. El proyecto pues consiste en acercar a niños y jóvenes dispositivos con los cuales puedan interactuar en su lengua indígena. También pues ponerles disponibles tecnologías en los cuales pues ya habían plasmada también su lengua y la revaloricen y la vean al mismo nivel que pues el lenguaje predominante. Este juguete, como podemos observar, son 3 discos que nos permiten armar una frase. Es una familia de juguetes. Por un lado están los que van encaminados a los niños más pequeños, los que les llamamos paquitos, que son 2 robots con los cuales pueden interactuar en su lengua y además pues conocer las partes de su cuerpo o reforzar las partes de su cuerpo en su lengua materna. También tenemos un gusanito que habla ñañú, que es un dispositivo el cual se conecta con un dispositivo móvil, ya sea una tableta o un teléfono celular inteligente, en el cual pueden ir construyendo frases en esta lengua. Y la idea es que una vez que arman una frase, pues puedan escuchar cuál es la pronunciación de la frase y además ver una animación que pues les divierta. También incluye una lotería que va encaminada ya a un rango mayor, que es desde niños, incluso pues para adultos pueden jugar, que es un tablero inteligente que pues sigue un poco la idea de lo que es una lotería, en el sentido de que pues uno arma un tablero y este tablero inteligente empieza a cantar la configuración que ya se le armó en cuanto a los animales. La temática es principalmente animales de la región y este tablero pues está para 3 lenguas: maya, mixteco y náhuatl. Los primeros paquitos que desarrollamos, paquitos y paquitas, son monolingües. Entonces ya viene con su ropa y ya es fija su lengua, solo tiene una lengua. Pero pues veíamos que esto era complicado porque teníamos que tener tantos paquitos como lenguas quisiéramos probar. Entonces se nos ocurrió hacer un paquito que fuera políglota, que hablara varias lenguas. Entonces lo que hicimos fue agregarle un identificador electrónico en la ropa y un sensor de ese identificador en el cuerpo del robot. De modo que cuando el robot detecta, la electrónica del robot detecta eso, pues el identificador de la ropa pues habla esa lengua. Entonces eso nos ahorra pues tener muchos muñecos, entonces tenemos 3 en 1. Entonces ahorita lo que tenemos es un paquito que habla español, náhuatl y wixárika. Y tenemos una paquita que habla español, purépecha y totonaco. ¡Qué increíble! Sí, escucharon bien. O sea, este muñeco, Paquito o Paquita dijeron, ¿verdad? Identifica a través de la ropa la lengua que va a usar la muñeca. Está increíble, qué bárbaro, ¿verdad? Bueno, y estamos aquí con Héctor, que Héctor es editor de Pluralia. Pluralia Ediciones. Llevamos 16 años publicando materiales en lenguas originarias. Ajá. Y bueno, vengo acompañado de 3 hablantes de Oaxaca. Nadia López, que es Tusabi o Mixteco,
que es poeta y pedagoga. Ajá. Está Ismael, que es un documentalista amuzgo, y está Filogonio, que es un ilustrador y artista gráfico mazateco. ¿sí? Todos ellos de alguna manera han colaborado con Pluralia. Mira, enseña qué bonitas ediciones hay. Sí, aquí traigo precisamente hace un rato un televidente habló de Uber Matigua, este es su primer libro, y el próximo viernes en la Feria de Minería vamos a presentar el segundo libro de Uber, Cicatriz que te mira, y una poeta también zapoteca, Irma Pineda, con Rojo Deseo. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Y qué tal les va? ¿Qué tanto tienen interés en estos libros? ¿Los compran? En estos 16 años que hemos estado en el mercado y difundiendo estos materiales, se ha costado trabajo. Al principio las librerías no entendían esto, no lo aceptaban, sí, ¿no? Claro. Además está en español y en la otra lengua. En la lengua, sí. Siempre nuestros libros vienen en la lengua originaria y en español. Y en este caso, que es una colección de poesía que se llama Voces Nuevas de Raíz Antigua, trae un CD donde ustedes pueden escuchar la voz de la poeta diciendo su poesía en las dos lenguas. Ay, ¿no? qué bonito. Entonces, un poco para dejar y mostrar la lengua, el sonido. Claro, el sonido, para ¿no? que los aprendan a Así escuchar. es. Qué bonito, entonces trae disco y todo. Así es. Me pasas ahorita, Nadia, para acá y te cambias para allá en lo que vengo aquí con, tú eres Ismael, ¿verdad? ¿Eres de dónde dices? De una comunidad de la Costa Chica de Oaxaca, se llama San Pedro Musgos. San Pedro Musgos, ok. ¿Y tú a qué te dedicas? Soy documentalista, el tema como que me centro un poco más es sobre temas indígenas, pero principalmente sobre mi comunidad. Me gusta mucho la idea de poder contar historias a partir de mi cosmovisión como indígena y también principalmente como trabajar un poco sobre cómo construir la imagen del indígena, ¿no? Que es la parte que más me interesa. Qué bonito, ¿no? El empoderamiento también, el sentirse bien y orgulloso y feliz de ser quien eres. Claro, claro, y también principalmente como la idea de cómo me gustaría que me vean o que me conozcan, ¿no? ¿Y esos documentales qué pasa con ellos? Ahorita el tema como más formal que he estado trabajando o que se concluyó fue a base de una beca de Ambulante Más Allá, que apoyó mucho como la capacitación y en el sentido técnico y también como patrocinar en el rodaje, postproducción y todas esas cosas. Este cortometraje le ha ido bien, afortunadamente formó parte del Festival Internacional de Morelia, el Festival Internacional del Cine en el Desierto y ahorita forma parte de dos festivales más. El primero es Voces contra el Silencio y otro de Estados Unidos que también son o sea, muy movido. Sí, está le ha muy ido bien afortunadamente. Bueno. Pues es un tema también quizás como no nuevo, pero sí ha sido un tema que se abordó desde, principalmente desde la lengua amuzga, ¿no? Que también ha permitido que es que de repente en estos medios audiovisuales, cuando la gente se acerca al tema con la lengua materna, eso influye que se pueda como fluir mejor las cosas y que se dé como a entenderse un poquito más. Pues qué bonito, muchas felicidades también tú. Bueno, y cuéntanos tú, ¿qué estás haciendo? ¿Por dónde lo has estado difundiendo? A ver, tenemos algunas imágenes que vamos a estar presentando. ama kwasi que venda sa una kwa kuna go kwashi kosi venda kosi tindo kosi kushi si sa venda shane kwa singu chano ati tie shabine ko kui shashi shitina de kwa shikisa que menos de cuenta kosi que sí estoy de acuerdísimo en todo lo que estás diciendo. ¿No? Alguien que me ayude, ¿qué dijo? Intérprete. ¿Qué dijiste? Un cachito en español. Bueno, hablando un poco, acerca de mi trabajo
ese fortalecimiento de la lengua, que es en mi caso, que es el mazateco. Ajá. En este caso yo hablo lo que es el mazateco, pero soy artista visual y también soy ilustrador de libros infantiles. En este caso yo integro más enfocado a las artes. En este caso, como vemos que en las artes casi no se ve mucho en las lenguas, y principalmente hablo de todas las lenguas que hablamos, ¿no? De las 68 lenguas y que es el español también, que serían 69, ¿no? Entonces enfoco mucho como un poco la cosmovisión mazateca, ¿no? Que es el mazateco. Entonces a partir de eso integro palabra y frase en la lengua mazateca, que muchas veces no, como que en esta parte del arte casi no vemos mucho dentro, que es la lengua, ¿no? ¿Y te ha ido bien? Pues sí, vivo de eso, no me quejo, vivo de eso, y a partir de eso dialogo un poco como de mi trabajo desde la cosmovisión mazateca y también profesionalizar lo que es ser indígena, no nada más quedar ahí nomás de hacer todo lo que sabemos como indígena y de cada lengua que hablamos, sino llevarlo más allá. Trascender la lengua, que al final en cuenta tiene una gran historia lo que es nuestra lengua indígena, ¿no? De todas las lenguas que hablamos. Y a partir de eso es lo que estoy haciendo en mi trabajo como artista plástico. Le he hablado un poco de los trabajos que haciendo, de lo que voy a venir a hacer en estos días también. También tengo como una presentación también, lo que es una exposición el día de mañana, que se inaugura, que se llama Setucachuta. Setucachuta significa es el nacimiento del nuevo ser. Setucachuta. Ya ves, ya sé hablar. Además el mazateco es tonal también, ¿no? Tiene 16 variantes. Además eso que dices que es tonal es muy interesante porque quiere decir que no es nada más la palabra, sino cómo dices la palabra. Eso es tonal. Sí, porque hay palabras que se escriben en una sola forma, pero en su pronunciación o cada tono que pronuncies significa distinto, ¿no? En mi caso, pues yo lo llevo a través de las imágenes, ¿no? En ese caso, como aquí ven una imagen que es la exposición que se inaugura mañana, que se llama Setucachuta, el nacimiento de un nuevo ser, que se va a inaugurar en la Galería BIS, que está en Xola 1662. Okay. Para que vayan, ¿no? Y que te vean. Oye, y bueno, por acá, rapidísimo con Nadia, dime un pedacito de una poesía. Muchas gracias por estar aquí. Un pedacito de algún poema. Sí. Si me permites, puedo usar mi acordeón. Úsalo. ¿Y es en qué? ¿En mixteco? Sí, es en Tunzavi, que se conoce como mixteco. Yo soy de la región de Alta, de la Mixteca. Y este poema, voy a leer nada más unos versitos. Se llama Ojos, pero se dice en Dushinu, en la lengua. Oye, ¿Cuá Tibiñá quiere decir algo? Cuá significa hermano. Y Tibiñá puede ser algo como cercano. Ok. Ajá. Ok. ¿Y Cuniguayó? Quini es como un sentimiento profundo. Inihuayo. Ajá, algo así. Así me enseñaron. No sé si... A mí me dijeron que una de esas dos era, pero no sé cuál, era Vete al Diablo. Entonces, no sé. Es que bueno, diablo depende, porque el diablo se dice tashi. Entonces, como no es... Vete al Diablo, ¿cómo sería decirlo? Sería como... Es una palabra práctica que nos puede servir. Como nako tashi. Nakotashi. Nakotashi. Ok. Como tashi, como... Tashi. Porque también es una lengua tonal, entonces depende de dónde dices el... Nakotashi. Ajá, nakotashi. Nakotashi. Vete al diablo. Mejor la poesía. Bueno, unos versos, ¿verdad? Uno, porque ya ¿Un sé. verso? Sí. Dushinu. Kinshua nsinuyu natsakanya kwaku. Ojos. Muchas veces la vi llorar cuando cocinaba, cuando cantaba. Ay, qué bonito. No, este está cortito, échate otro. Sí. Ok. No, es que dije, no. Entonces, ¿lo puedo decir completo? Ndushinu. Memayu kashinya na ndushinu matsanu. Ntakwini yo nishika ndushinu minikatsi nya nuni. Kenshuan sinuyu natsakunya kwaku. Sanso tasakunya tastenshei taskata taskai café. Ni kwatanya nuba sakwanshukama. Kasanyani si caso, yo ni ko kwaku, yenu kanara, nchaka kwaku yucha, bishi kunyani kunta iniyu, bishi sika yusha iniyu rame nushinu. Ojos. Mi madre dice que tengo los ojos de mi bisabuela. Recuerdo sus ojos mientras limpiaba maíz. Muchas veces la vi llorar cuando cocinaba, cuando cantaba, cuando ponía café.
Es cierto, le pregunté. ¿Por qué lloras tanto, ma? Y ella me decía, así sin dejar de llorar, porque nosotras tenemos ríos adentro y a veces se nos salen. Tus ríos aún no crecen, pero pronto lo harán. Ahora lo comprendo todo. Ahora tengo ríos en mí y en mis ojos. Ay, está precioso, Nadia. ¡Bravo! Muchas felicidades. Muchas felicidades. Vamos con Oscar Virués y ahorita regresamos a seguir platicando. Hoy hay varios comentarios y llamadas. Nos dice, por ejemplo, Rosa María Hernández, buen programa, ojalá de verdad no se pierdan estas lenguas. A mí en lo personal me hubiera gustado haber aprendido la lengua. Tengo 60 años y siento que se me dificultaría aprender. Felicidades por el programa y saludos a todos ustedes. Nos dice Raúl Sánchez, soy mexicano, vivo en Seattle, Washington, en Estados Unidos. Escribo poesía y me gusta incluir palabras en idiomas indígenas como el náhuatl. Mayel Santos nos dice, la lengua materna es importante porque es parte de nuestras raíces y eso nos define en nuestra identidad. Mi mamá nunca nos quiso enseñar su lengua, que es tlapaneco, porque ella sufrió discriminación. Creo que el aprendizaje de las lenguas debe ser por igual para todos y para todas, y no únicamente para las escuelas rurales. Hay mucho material bibliográfico con buen contenido para conocerlas, pero solo se encuentran en estas escuelas y se debe fomentar y no encapsular. Y hay un comentario también, a ver si ahora lo encuentro, bueno, un poco más adelante. Nos dice Alex AG, pasa no solo con las lenguas indígenas. Yo vivo en Francia y me critican mucho porque hablo en español con mis hijos, pero esa es la lengua con la que puedo expresar mis emociones hacia ellos, la lengua que me hace sentir yo misma. Ahora mis hijos son perfectamente bilingües, aunque a los otros no les guste porque no pueden entender lo que hablamos entre los tres. Es nuestro código y la lengua que me hace ser mexicana en donde sea que me encuentre. Nos dice también, por otro lado, al no compartir esta mentalidad, desde que vivo en México me di a la tarea de entrenarme a hablar en el dialecto o cualquier más bien lengua. Y cada vez que regreso con mi familia y amigos lo practico. Ahora, en mi currículum lo incluyo dentro de las lenguas o los idiomas en los que hablo. Y este comentario, bueno, tendrá que ser en el siguiente bloque porque es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más aquí en Diálogos en Confianza, así que no se vayan. Bueno, pues rapidísimo. Mira, Celerina, vamos a pararnos tantito para que se vea este precioso traje. Tú eres mazahua, ¿verdad? Soy mazahua. Ajá. Me gustaría saludarle en mi lengua. Kimi teshe yoko hirikan go hitesheba. Riot go hipoho que ya come no palo come ya pa arone mango metania. De inya ar cariña come. Hele eco ka inhi vía Victoria. Vamos a ir a una pausa, espérate, porque dice que qué bonito. Ahorita me dicen qué dijo. Vamos a una pausa rapidísima y platicamos con ella también acerca de su historia. Regresamos a Diálogos en Confianza. ¿De qué vamos a hablar la próxima semana aquí en Saber Vivir? Bueno, pues hablaremos acerca de la sugestión, presentimiento e intuición. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué ponemos muchas veces gran atención en todos estos temas? O hay personas que prefieren justamente lo opuesto. Es decir, ante la sugestión, el presentimiento o la intuición, la verdad es que dicen, no, yo prefiero la razón y a lo seguro y hasta no ver, no creer. Sin embargo, hay muchas personas que sí actuamos, y ahí yo me confieso, en cuanto a justamente todo este tipo de cosas. ¿Qué tan conveniente será? Algunas personas o algunos expertos dicen que es mejor cada vez confiar más precisamente en esta intuición, porque el cuerpo o la mente se comunican de diversas formas y muchas veces no los escuchamos o no ponemos la atención necesaria. ¿Será que nos ayude entonces a entender mejor el mundo en el que vivimos? ¿Se perciben todas estas sensaciones? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, nos interesa mucho conocer su opinión, por eso los invitamos y las invitamos a que no se pierdan la próxima semana este tema en punto de las 9 de la mañana.
o si quieren venir aquí al estudio y escuchar a las y los especialistas, entonces marquen ahora mismo al 53 41 44 35 y Marisa Escribano estará escuchando todas sus llamadas para reservarles un lugar. Vamos con ella. Lista para anotar todas esas llamadas, mi querido Oscarín. Bueno, estábamos platicando con Celerina y nos estuvo diciendo cosas muy bonitas en náhuatl, ¿verdad? De Mazahua. Ah, Mazahua, perdón, Mazahua, sí. Mazahua. Y me estabas contando que tú estás en el INEA. Sí, estoy en el programa de INEA. ¿De qué es ese programa? ¿Qué hacen ahí? Pues nos enseña a leer y escribir para los adultos. ¿En tu lengua? ¿O en sí, español? En parte, al inicio sí, en nuestra lengua, porque pues de mi parte pues nada más yo lo hablaba pues sí, mi originaria es Mazahua, pero pues cuando entro en el programa aparece el libro que ya está escrito en nuestra lengua. Pues allí yo ya también aprendí de que pues también puedo escribir ya palabras. ¿Cómo fue para ti aprender a escribir? Pues no fue tan fácil, sí me compliqué porque pues uno cuando lo habla, nada más lo habla, pero no sabe qué letra lleva para escribir una palabra. Sí. Y sí me complicó un poco, pero pues ahora pues ya voy aprendiendo a escribir ya ciertas palabras y también en español, porque en español pues sí me trababa mucho porque pues ahora sí hablaba más en Mazahua. Sí. Y ya en español sí me trababa y no pronunciaba bien las palabras y ahora ya pronuncio pues mucho mejor, ¿no? Y eso me da a mí alegría, claro, de estar adentro del programa y pues no es algo en vano. Cuando decía hace rato que pues para estudiar o para prepararse, nunca es tarde para prepararse. Y a eso estoy ahorita preparándome. Entré en preescolar y después en la primaria, ahorita estoy en la primaria y que lo cual me ha servido mucho el programa. Bueno. Y también le hago la invitación a muchos adultos que pues no saben leer y escribir, que se asuman en el programa para que pues sepan leer y escribir y, claro, y saber notar su nombre, porque muchos sí desconocemos cómo escribir nuestro nombre. Así y eso pues para mí me da mucho gusto. Muy importante, ¿verdad? Claro. en Muchas gracias. Televisa, pues ahora sí, pues para decir lo que pues nosotros, más bien de mi parte, he aprendido y otras compañeras también lo que ha estado adentro de este programa. Y muchas pues, gracias. Sí, muchas gracias. Y vamos a platicar también aquí con Marcela. Marcela es purépecha y es partera, ¿verdad? Sí, gracias a Dios tengo esa, se le puedo llamar habilidad. Es algo que se está muriendo, algo que ya no es muy practicado en las comunidades. Es donde más se practica en las comunidades muy alejadas, es donde la partera tenemos una labor, yo pienso que la más importante, porque es traer un ser a este mundo, pero es un ser que se recibe con mucho amor. Es con mucho amor porque se le trata a la parturienta con el cariño que debe de ser tratada. ¿Y le hablas en purépecha? Cuando no hablan en castellano, sí. Ajá. Pero más que nada es siempre castellano. Okay. ¿Sí? Entonces, ahora ya en día las mujeres son muy, para mí, en mi concepto, muy maltratadas, porque no son tratadas con el cariño como debe de ser. Como debe de ser. Hoy se les maltrata en los hospitales, en muchos lugares, en las comunidades no. Ahora ya no se usa la partera, ya nos han alejado. Yo estoy certificada por la Ciudad de México como tal, que me avala a mí como partera y yo puedo estar en algún hospital, si así me lo requerieran. Mis compañeras, las que somos de comunidades indígenas que están aquí a los lados míos, podrán sacarme de ese error. Pero cuando hay una partera, en vez de ir con el médico que está en las clínicas que tenemos nosotros en las comunidades, preferimos mejor ir con la partera, claro, que con un médico. Okay. Porque hay un diálogo de confianza como, claro, mujeres. Porque yo como mujer sé tratar a la mujer que está a punto de dar lo más maravilloso que es la vida. Y además les hablas en su lengua, porque imagínate también, digo, la que lo requiere, porque imagínate qué difícil, ¿no?
también, el no entenderse después con médicos y en cosas de justicia que estábamos diciendo también. Vamos a ir ahora con Óscar Virués, pero quiero agradecerle a Juliana, a Graciela, a Gudel y a Maribel, a todas las personas que han estado hoy con nosotros, que ya no me dio tiempo, a Ismael, a ¿quién eres? A María. María, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido muy rápido y no vamos a poder platicar con todos ustedes. Tenemos el compromiso de seguir hablando de estos temas y de seguir platicando con ustedes para que nos vuelvan a acompañar, pero pues tenemos que cerrar este programa, así que vamos con Óscar Virués y vamos a cerrar el programa también con nuestros invitados especiales. Que le voy a dar lectura a esta llamada, desafortunadamente tampoco podemos leer todas, pero nos dice Noemí Centeno Matus, qué tristeza como siempre y como toda la televisión que está controlada, solo comentan al aire lo que les conviene. De viva voz, comenté vía telefónica a las 9:03 y no han leído mi llamada, solamente leen lo que les conviene. Bueno, y entonces ahora voy a la parte de las llamadas. Lee esa que no te conviene. Voy a leer la que no me conviene. A ver, voy a justamente buscar, esta no es, este es de Juan Francisco, este es de Pilar Ortega. Oye, mientras la encuentras, déjame comentar también que, bueno, es imposible leer absolutamente todas las llamadas que llegan. Por supuesto que no las escogemos ni estamos ahí viendo cuáles nos convienen y cuáles no. Si en algo es plural, Canal 11 es precisamente en eso y más en Diálogos en Confianza. Nos interesa mucho dar voz justamente a todas las llamadas, todos los comentarios, no importa si son críticas, no importa si nos quieren mucho o nada, no importa, porque siempre pensamos que lo importante es dar voz a todos ustedes. Entonces, sí que sepan que no se escogen las llamadas ni que nada, lo que pasa es que no da tiempo de todas, así como tampoco me dio tiempo y muy amablemente agradezco la comprensión de nuestros invitados, no nos da tiempo siempre de leer todas las llamadas, entrevistar a todo el público, es complicado. Que es un poco complicado, pero ya encontramos la llamada y nos dice la señora Centeno, espero de verdad que pasen mi comentario. Soy una persona que ama sus raíces y me parece que es vergonzoso que todas las personas que tienen el poder de dar un micrófono como ustedes nos quieran educar, y eso lo pone entre comillas, con palabras como shopping, hashtag, ok, casting. Parece que no conocen las palabras equivalentes en el español. Quieren inglesarnos, así lo pone, a un inglés bajo. Eso es muy molesto. Recuerden que quien habla debe adaptarse al público y no al revés. Pues precisamente hace rato tú, Marisa, decías lo de la selfie y todo, que tendría que haber, junto con Víctor, esta preocupación de que entonces tendría que el español o el castellano adaptarse o modernizarse justamente a todos estos términos nuevos que van surgiendo, sobre todo en cuanto a la tecnología, y se les debe tomar en cuenta para todas las demás lenguas también. Pero gracias por su llamada. Muy amable. Iván. Me parece que es importante desmitificar algo. No hay lenguas puras. Todas las lenguas a través de la historia han mantenido contacto. En el caso del español, que derivó del latín y que además el latín retomó elementos del griego, hoy día no nos damos cuenta que estamos usando todos los días más de 4,000 arabismos. Muchas palabras que vienen del francés o del inglés. Incluso el español de México tiene más de 2,000 términos que tienen su origen en el náhuatl, como chocolate, metate, petate, que son unas palabras pues de las más comunes. Esto significa que todas las lenguas que están en contacto pues se prestan palabras, es decir, no hay lenguas puras. Se mezclan. En el caso del español de hoy día, siglo XXI, pues retomamos muchas palabras que tienen que ver con la tecnología, por ejemplo, like, selfie. Me parece que enriquece el español porque son préstamos que a lo mejor no se han adaptado totalmente al español, pero distinguimos, sabemos que no son del español, vienen del inglés. Pero bueno, ese es el reto de que también nosotros busquemos neologismos, propongamos, y si pega, pues lo vamos a usar. Y si no, aunque el neologismo esté muy bien elaborado, como bien lo decía Cata hace un rato, pues no se va a usar ese neologismo. Entonces, eso quería comentar, de que no hay lenguas puras. Ok, eso es importante también para tampoco dramatizar tanto cuando hay una pequeña mezcla ahí, ¿no? Sí. Mientras se mantengan las raíces. Claro, lo que debemos tener presente es que las lenguas no son entidades estáticas, están en continuo cambio. Están cediendo préstamos, pero también recibiendo préstamos. Y, por ejemplo, en México tenemos una cantidad de lenguas, de palabras de origen taíno,
que muchas veces muchas personas ni siquiera saben qué es el taíno, que es una lengua que se hablaba en las Antillas, pero muchas veces los procesos históricos hacen que las lenguas cambien. Como los españoles conocieron muchos productos en las Antillas, se incorporaron al castellano y muchos mexicanos creemos que palabras como guayaba, maguey, maíz, tabaco, manatí, coa, barbacoa, guanábana, anona, son de origen indígena mesoamericano, no, son palabras taínas que se han incorporado al castellano. ¿Sí? Okay. Entonces, prácticamente igual las lenguas indígenas, en contacto, van a estar adquiriendo préstamos de otras lenguas, ¿no? Y hay las lenguas dominantes. Debemos tener mucho cuidado y mucha preocupación por las lenguas minoritarias. Lenguas que sí están en serios problemas de desaparecer. Por ejemplo, en Oaxaca, el Ixcateco, que quedan muy pocos hablantes. En Chiapas, el motocincleco, que ya prácticamente son lenguas que están a punto de perderse. Y de las lenguas de Baja California, que pocas veces aparecen en el discurso oficial. Muchas lenguas de Baja California, como el quiligua, el pápago, o sea, están a punto de desaparecer, y no hacemos nada, ¿no? Ay, qué terrible. A ver, Carmen. Pero ahí, bueno, lo que está haciendo afortunadamente Google, una empresa tan grande, tan globalizada y que muchas veces tan criticada, en este sentido ha hecho una labor interesante porque tiene un proyecto que se llama Lenguas en peligro de extinción. Y lo que hace, cuando sabe que van a desaparecer lenguas, como las que acabas de mencionar, crea el último registro antes de que desaparezca el último hablante, y así es como se va conservando, y a partir de ahí se pueden volver a lanzar, ¿no? A reactivar. Ahora, cada estructura de una lengua es una estructura de un conocimiento que se pierde, como lo decíamos acá. Y por ejemplo, en el caso de México, que también es aproximadamente, digamos, el quinto país en biodiversidad, que es una de sus grandes riquezas, decían que la biodiversidad está conectada con esta diversidad de lenguas, porque cada lengua es una manera diferente de entender diferentes regiones, plantas y recursos naturales. Desaparece la lengua, desaparece el recurso de biodiversidad, y a la larga nos vamos a convertir en un desierto. Y además es maravilloso también en términos de tecnología, lo que decías tú hace un momento, o sea, ya hay Firefox para en mixteco, creo, Sí. o sea, ya Purépecha puedes, también. en purépecha, Náhuatl. entonces está increíble, ¿no? Realmente tenemos una cápsula de eso que ya por falta de tiempo no la podemos poner aquí, pero a la hora de poner el programa en redes sociales, ahí lo van a poder ver, esta cápsula donde hay una persona que se dedica justamente a adaptar todo para que pueda meterse alguien y utilizar la tecnología en su propia lengua. ¿Con qué te gustaría cerrar, Víctor? ¿Qué te gustaría decir? Bueno, nada más. Antes de que regreses a ese bello Juchitán. Nada más 3 cosas rápidamente. La primera es que las lenguas indígenas deben ser vistas como fronteras lingüísticas que marcan una identidad, un orgullo y un conocimiento específico y una mirada específica del mundo. El segundo punto es la recomendación y la invitación a todos los padres indígenas que enseñen su idioma, que no crean de que los idiomas indígenas son un obstáculo para adquirir un conocimiento, otra lengua diferente. El ser humano está capacitado para hablar todas las lenguas del mundo. El ser humano no debe ser monolingüe. Desde que el ser humano se irguió en 2 pies, siempre ha procurado hablar más de 2 lenguas. La otra parte es pues darle mi agradecimiento a tantos promotores de las lenguas indígenas. En el caso de la lengua zapoteca, quiero saludar con cariño a mi amiga la poeta Natalia Toledo, que con su grupo Vinibiri ha promocionado la lengua zapoteca en la región, en el Istmo. También a mi amiga la poeta Irma Pineda, que con su trabajo de poeta, con su trabajo de divulgación de espacios, pues también está colaborando, al maestro Feliciano Carrasco, que lo tenemos acá desde la Ciudad de México, al espacio digital Cortamortaja, que ha abierto este espacio de lo que habla Carmen, ¿no? De que puede llegar, por ejemplo, las cápsulas, me invitaron a participar dando cápsulas en zapoteco, y pues bueno, he recibido llamadas, mensajes de todo el mundo, de paisanos que viven en muchas partes del mundo. ¿En dónde te pueden buscar? ¿Sí tienes redes sociales? Sí, Víctor Cata Yorachi, o en Cortamortaja pueden encontrarme. ¿Tienes Facebook? Tengo Facebook, que es Víctor Cata Yorachi, y en el periódico digital Cortamortaja.
Y bueno, a tantas personas que se me está pasando, no mencionarlos, pero mi agradecimiento va para ellos Claro. y gracias a ti también por abrir este espacio. No, al contrario, nos encanta y la verdad creemos que es una enorme riqueza que tenemos en este país y que no es responsabilidad nada más de ellos el preservar sus lenguas, sino de todos nosotros, el estar enterados, el admirar lo que están haciendo, el interesarnos por sus trabajos. Tenemos aquí, por ejemplo, una serie de libros de Linnea que es muy interesante porque están en cada uno de sus lenguas principales, digamos, y también en español. Y son unos libros bellísimos con los que pueden estudiar para fortalecer su conocimiento en la lengua, pero también para aprender el castellano, el español, en caso de que no lo hablen, o viceversa. Entonces, pues hay mucho que se está haciendo, falta mucho por hacer, pero por lo pronto que hoy todos estemos enterados de por qué se conmemora el 21 de febrero este Día Internacional de las Lenguas, ¿no? Para preservar, justamente para revigorizar, era la palabra, ¿no? Fortalecer todas estas lenguas. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Gracias a todas las personas que vinieron y nos acompañaron, enriquecieron muchísimo el programa. Oscar, ya nos vamos. Tlazoca Mati Miyak, Macuali Tonali. Gracias. Que quiere decir muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, muy Macuali buenos Tonali. días y hasta la próxima. Que la pasen muy bien y nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles.